Imagina que junto a 100 personas de otros mundos son reportados a un Battle Royale, donde de todos eres el único sin ninguna habilidad y tendrás que ganar el juego si quieres volver a la Tierra. Así comienza el sobreviviente más fuerte del mundo. Resumido. El protagonista de esta historia se llama Jin Se-woo y es un adicto a leer novelas Murin e imaginar que es transportado a otros mundos, y hace un par de meses fue dado de baja del ejército. Tenía planeado prepararse para ir a la universidad, pero se volvió un adicto al Lawyer Ground, un juego de supervivencia donde 100 personas son arrojadas de un avión y tienen que conseguir las armas que están repartidas por todo el mapa y sobrevivir hasta que quede solamente uno. Así empezó a ganar pequeños torneos hasta dedicarle 10 horas diarias y volverse uno de los mejores jugadores del mundo. Todo esto mientras su madre piensa que está estudiando. Por eso, tras mirar un mensaje de ella diciendo que le envió el dinero para pagar la mensualidad de la academia, dice que va a dejar de jugar, ya que la culpa lo empezó a consumir y en la noche no pudo conciliar el sueño. Pero mientras miraba su celular, ve una noticia un poco extraña sobre un avistamiento de una persona que está buscando poderes, aunque de pronto esta fue eliminada y sin darle más importancia, decidió descansar. Y al día siguiente, nuevamente está de ida al ciber, ya que le hablaron para participar de un torneo. Pero de pronto, una luz apareció detrás de él, y cuando voltea a mirar, es atraído hacia un portal. De pronto empezó a recuperar la conciencia, y se pregunta qué fue lo que pasó. O tal vez esto es un castigo por haber desobedecido a su madre. Así de a poco va abriendo los ojos, y se encuentra con un día soleado. Pero de a poco empieza a escuchar las voces de demasiadas personas. Así se levanta y queda bastante sorprendido por lo que ve, ya que hay dos sujetos luchando con espadas. Pero al voltear hacia otro lado, hay otros hablando, aunque tienen una extraña vestimenta. Zane piensa que todos son cosplayer, pero de pronto escucha un estruendo y ve que hay dos personas que están haciendo magia. Él piensa que esto definitivamente debe ser un sueño, pero no siente como que esté en uno y se pregunta ¿dónde demonios está? Luego ve que todos están mirando a la misma dirección, y es que hay una extraña estatua con una corona. De pronto empieza a escuchar una voz en su cabeza. Esta proviene de la estatua, y les dice que los 100 jugadores ya fueron detectados, y una luz aparece en los ojos de ella, y pueden escuchar que el sistema se está iniciando. Esto desconcierta a Jin, pero luego ve que empezó una sincronización de idiomas, y de a poco empezó a entender lo que decían las demás personas, y no fue el primero que lo notó, ya que otro se sorprende y dice que ahora todos hablan el mismo idioma, aunque esto no es bueno, ya que a su lado empieza una pelea entre dos sujetos, que aparentemente ya se conocen, y uno le acusa de idear ese plan para eliminar a su secta. Y esto solo desencadenó un evento similar, ya que a unos metros de él, alguien que parece un elfo empieza a preguntar a otro con un tono amenazante que si él fue el que ocasionó todo eso. El que le habla es un sujeto con una apariencia bastante extraña, y este simplemente se ríe, pero también está confundido por todo esto, y le pregunta si él no fue el que lo mandó aquí. El elfo se molesta ya que seguro está tratando de engañarlo, y mientras empieza a preparar un hechizo, dice que no importa en dónde estén, como archimago y protector de la humanidad, él va a destruir a la secta demoníaca. Así desata su poder, que dio de lleno en el otro. Pero para su sorpresa, este resultó intacto. Ambos se quedan confundidos, pero nuevamente empiezan a discutir. Nuestro prota está sorprendido por esto y dice que definitivamente debe estar soñando. Pero de pronto, todos pueden ver la misma ventana del sistema y la voz dice que cualquier ataque hecho en esta zona no tendrá ningún tipo de efecto, pero también que el juego ya está por comenzar. Dice que este es un juego de supervivencia llamado Supervivencia Cloyd y hay un total de 100 participantes y dentro de un momento todos van a ser transportados hacia un mapa donde el juego va a durar 100 días y con cada día que pase, la zona se irá reduciendo. Aquellos que sean eliminados podrán volver a su mundo, pero los que no entren en el top 90 no podrán volver a participar. Además, todos van a poder escoger en qué zona del mapa van a descender, y también hay objetos escondidos por todo esto, con los cuales se pueden equipar para tener más posibilidades de sobrevivir, y aquellos que logren entrar en el top 10 obtendrán recompensas especiales. Así terminó la explicación. Pero nuestro prota está verdaderamente sorprendido, ya que esta es la misma mecánica de su juego favorito. Pero esto no hace más que aumentar sus dudas, y se pregunta, ¿quién demonios hizo todo esto? Luego empieza a mirar a su alrededor, y ve que hay grandes luchadores, asesinos e incluso hechiceros y magos, y él es el único sin ninguna habilidad, y seguramente va a ser uno de los primeros en morir. Pero aunque esto sea un sueño, no quiere hacerlo. De pronto, alguien le empieza a hablar. Este es un enorme sujeto que está parado frente a él. Él se le pregunta por qué está mirando a todos de forma sospechosa, y además por qué está usando una ropa demasiado extraña.
Nuestro prota no responde, y esto hace enfadar al otro sujeto, quien dice que no le ignore mientras la apunta con su espada. Pero Jin se empieza a reír, a pesar de que tiene la espada solamente unos centímetros de su rostro. Nuevamente esto hace enojar al sujeto. Nuestro prota piensa que debe estar loco por reírse de esta manera, en esta situación peligrosa. Pero si esto es un sueño, al menos se la va a pasar bien, ya que con una gran experiencia en el juego, puede vencer a cualquiera de estos sujetos. Y en ese instante, todos son transportados hasta el cielo. Y es que ya dio inicio el juego. Luego ve que un pequeño grupo empezó a descender y todos se dirigen a la misma zona, donde seguramente habrá demasiados sujetos y todos de un gran valor. Pero con toda su experiencia en el juego, sabe que ahí es donde empiezan a ver las bajas. Por eso lo mejor será descender en una zona que esté a las afueras, ya que ahora no tiene ninguna posibilidad de vencer a ninguno de ellos. Así ve una pequeña cabaña y fijó ese lugar como su destino. Y tras decir descender, empieza a bajar en picado, creando una onda de impacto. A pesar de la gran altura, no recibió ningún tipo de daño, pero sí está bastante mareado y apenas puede ver lo que está al frente de él. Pero en ese instante, escuchó otro rugido. Esto quiere decir que alguien acaba de descender en el mismo lugar que él. Con la visión nublada no puede saber en dónde está, así que rápidamente empieza a correr hacia la cabaña, ya que puede que ambos estén sin armas, pero vio que todos parecen tener una gran experiencia en batalla y él no podrá defenderse. Así entró y cerró la puerta de inmediato, y luego se tiró al suelo, ya que esto solamente intensificó el mareo. Se pregunta si el que lo siguió no es el sujeto que hizo enojar antes de ser transportado, y ahí se empezó a arrepentir por haberlo provocado. Pero después de unos segundos de esperas, no escuchó a nadie. Así empezó a mirar por la ventana, y ve que en el cielo siguen pasando los jugadores. Tal parece que esto solamente fue el sonido del viento, y dice que se asustó por nada, aunque esto fue una buena suerte para él. Pero ya que está aquí, empieza a revisar la casa, ya que lo más seguro es que pueda encontrarse con algo valioso en ese lugar. Así empezó a caminar, hasta que se tropieza con algo, y cuando lo mira, se da cuenta de que es una ballesta. Ya al alzarla, se da cuenta que es bastante pesada, pero dice que es mejor que nada. Aunque lo que más se sorprende es que cuando decidió equiparla, la forma de usarla empezó a fluir por su cabeza. Pero esto no es necesario, y es que con su gran experiencia en el ejército, usar este tipo de armas es algo bastante fácil. Pero decide hacer una pequeña prueba. Así apretó el gatillo, y de pronto, la flecha salió disparada con una gran potencia, atravesando una viga de madera, y mandando a nuestro prota a volar, ya que no estaba en una posición para recibir el impacto. Esto lo dejó bastante sorprendido, y dice que será una buena arma. Y tras esto decidió explorar aún más la casa, pero no encontró nada más, así que decidió avanzar hasta que llegó a un pequeño pueblo. Y para su suerte, este mapa es bastante extenso y no se encontró con nada en el camino. Y esto solamente hará más fácil recolectar los objetos. Pero antes de entrar en una cabaña, saca la ballesta y entra lentamente, porque nunca está de más estar precavido. Pero tal parece que no había nadie. Luego ve que hay algo sobre la mesa. Este es un pergamino brillando, y al agarrarlo, apareció la ventana del sistema, dando todos los detalles del objeto. Este se llama pergamino de curación, y si lo rompe puede curar cualquier tipo de heridas. Dice que definitivamente se lo va a llevar, así que lo guardó en su bolsillo, pero luego piensa que esto va a ser un problema, ya que si encuentra objetos más valiosos, no tendrá dónde guardarlo. Pero de pronto, en una estantería ve que hay un libro brillando, y al agarrarlo, nuevamente la ventana aparece. Este es un libro de artes marciales y contiene el secreto del líder de la estrella negra, y si decide implementarlo, podrá usar un arte marcial que concentra energía en los dedos y así puede lanzar cosas con una increíble fuerza. El sistema le pregunta si quiere equiparlo, y tras decirle que sí, este empieza a desprender un brillo morado y luego se empieza a abrir. Pero en ese instante, el libro se empezó a desintegrar y todos los fragmentos se empezaron a acumular en sus manos. Así pudo ver cómo le empezaron a salir una gran cantidad de callos y decide que es el momento de poner a prueba lo que aprendió. Así que agarra un tenedor y luego lo lanza. Este salió disparado con una increíble fuerza y luego se incrustó en la pared, pero fracturó una pequeña parte de la pared debido a la potencia con la que fue lanzado. Él quedó bastante sorprendido por esto, pero más por el hecho de que aprendió esto solamente con decir una palabra. Pero si hay libros de artes marciales, quiere decir que también los hay de magia, así que debe encontrarlos. Pero mientras más lo piensa, esto se parece más al Loyal Crown. Después de unos minutos de terminar de visitar el lugar, así que siguió avanzando, hasta que llegó la noche. Por eso piensa que tiene que encontrar un lugar adecuado para poder esconderse. Pero tras adentrarse un poco más, ve que hay una cabaña con una luz prendida. Esto quiere decir dos cosas. Ahí debe haber un objeto raro escondido, o también una persona.
Por eso tienen que ser bastante cuidadoso, ya que según la aplicación que les dio la estatua, ya hay personas que participaron en este juego y deben tener un cierto nivel de experiencia. Además, ya pasó un día desde que llegó aquí y muchos se deben haber movido de su posición. Puede que él tenga más experiencia en la mecánica del juego, pero en una lucha real es todo un novato. Así que revisó todo el primer piso, pero no encontró a nadie. Por eso el enemigo debe estar escondido en el segundo. Así empezó a subir lentamente con la ballesta apuntando hacia adelante. Piensa que si falla en su disparo, tiene que tener listo el tenedor para usar la estrella negra. Y al llegar arriba, ve que solamente es una linterna, aunque esto puede ser una trampa. Y es que justo a su lado está la puerta hacia un cuarto. Así la vio de golpe y rápidamente empezó a analizar el lugar, pero tal parece que no había nada, aunque esto verdaderamente es un alivio. Así empezó a examinar el lugar, hasta que encontró un cajón con un pequeño anillo, y al agarrarlo, el sistema nuevamente aparece. Este es un anillo de fuerza, y aumenta 20 puntos de fuerza del usuario. Por eso decidió ponérselo, y este emitió un pequeño brillo dorado, y rápidamente sintió los efectos. Su cuerpo se sentía bastante ligero, pero lo más impresionante es que ahora casi no siente el peso de la ballesta. Pero si esto aumenta sus puntos de fuerza, significa que debe tener una ventana de estadísticas. Y tras decir un par de palabras, esta apareció a frente de él. Ahí puede ver que sus números son bastante bajos, pero ve que su clase es la de artista marcial, seguramente debido a que aprendió el arte de la estrella negra. Aunque sus números son bastante bajos, se emociona por esto, ya que deben haber objetos que permitan modificarlos. Por eso siguió explorando el juego y encontró su anillo. Este le permite crear un subespacio donde puede almacenar cualquier tipo de cosa. Piensa que si había una forma de llevarse esto a la Tierra, sería bastante útil, aunque debe tener muy bajas sus esperanzas, ya que no está seguro de que pueda regresar. Por eso abre la ventana, ya que si puede ver sus estadísticas, seguramente puede ver la cantidad de participantes. Así ve que solamente una persona fue eliminada. Por eso va a seguir su plan y seguirá recolectando objetos hasta que queden 90 personas y así asegurarse un puesto, ya que esta es la única forma que puede asegurar su retorno a la Tierra. Y en otra cabaña, encontró una pequeña cantidad de dagas, que serían bastante efectivas con el arte marcial, y con esto exploró por completo todo el pueblo. Se pregunta si debería quedarse a descansar aquí o seguir avanzando, aunque esto último puede ser peligroso, ya que en la sala de espera habían personas que eran bastante peligrosas y con su nivel actual, vencerlas es algo bastante imposible. Por eso decide arriesgarse y sale para encontrar otro pueblo. Y tras un par de horas caminando, piensa que el efecto del anillo es impresionante, ya que no siente fatiga o ni un poco de cansancio, pero sí puede sentir sed y hambre, así que en el otro pueblo se va a asegurar de encontrarse algo para comer. Pero mientras estaba perdido en sus pensamientos, escuchó un gruñido. Rápidamente se esconde, y tras buscar de dónde vino, ve que hay un hombre lobo a solo unos metros de él. Pero de pronto, otro apareció justo detrás de él. La bestia lanzó un zarpazo, pero él logró esquivarlo rápidamente. Así empezó a correr. Dice que pensó que esto era un juego de PvP, y de haber sabido que habría monstruos por toda la zona, ni siquiera se habría planteado salir del pueblo. Así que rápidamente tiene que encontrar un refugio, ya que si muere a causa de un mob, sería bastante vergonzoso para su orgullo. Así a lo lejos ve que hay una pequeña cabaña y empezó a correr más rápido, hasta que al fin llegó al lugar, y mientras estaba descansando, luego escucha los gruñidos, y es que las bestias lo estuvieron siguiendo. Por una pequeña apertura empezó a buscarlos, así que ve que hay dos hombres lobos en toda la zona, y estos parecen estar buscando su rastro. Esto significa que no deben saber su posición exacta, por eso decide que él los va a atacar primero. Así empieza a preparar la ballesta, y cuando ya los tiene en la mira, la flecha salió disparada a una increíble velocidad y dio directo en la cabeza del lobo, que este ni siquiera pudo verlo venir, y así eliminó a uno de ellos. Rápidamente empezó a cargar la siguiente, pero la bestia fue más rápida que él, y es que su ataque solamente fijó su posición, y de un solo golpe, esta logró destruir la pared. Jin logró evitar el ataque, y luego se da la vuelta y dispara la ballesta, pero la bestia usó su brazo para bloquear el ataque, y así estaban frente a frente. Y tal parece que no podrá defenderse, o eso es lo que creíamos, ya que abre su despacho y de él saca las dagas, y utilizando el arte marcial, las lanzó con una increíble fuerza, y debido a la corta distancia que había entre ambos, logró hacerle un enorme agujero en todo su pecho, y así logró eliminar al segundo. Jin pensó que no iba a sobrevivir a esto, y esto sería una verdadera vergüenza para él, pero mientras se seguía lamentando, ve que hay algo brillando. Esto es un bolso que dejó la bestia, y al abrirlo encontró agua y cecina, que rápidamente empezó a devorar, y sin peligros a la vista. Esto era decorar esta pequeña cabaña, y justo al levantarse, ve que sobre la mesa hay un chaleco, aunque este es bastante grande.
pero es mejor que nada, así que se lo pone. Pero en ese instante, este se ajusta a su cuerpo, y el sistema le dice que esto acaba de aumentar su resistencia a la magia de fuego y viento. Y esto emocionó a nuestro prota, así que empezó a buscar más artefactos, pero tras un par de minutos no encontró nada. Pero luego sintió que acaba de pisar algo, y al agarrarlo, esto parece una tela transparente. El sistema dice que se llama capa de noche, y si la ocupa, podrá mimetizarse con el ambiente. También todos los sonidos que produzca serán suprimidos. Pero lo más importante es que ni siquiera lo van a poder detectar con magia. Jin piensa que hasta ahora, este es el mejor artículo que pudo haberse encontrado, ya que así podrá moverse de noche. Y además, va a aumentar su tasa de supervivencia. Por eso decidió seguir su camino. Piensa que hasta ahora no ha visto a nadie más. Tal vez sea porque cayó en una ubicación bastante lejana. Pero en esto escucha un grito, y es que apareció otro jugador. Este tiene bastantes heridas por todo su cuerpo, e incluso la mitad de su cara está quemada. Jin logró esconderse a tiempo, y desde lo lejos empezó a mirar a ese sujeto, quien dice que jamás esperó que un mago lo encontraría en ese lugar. Pero aprovechando que está distraído, nuestro prota empieza a cargar la ballesta. Tal parece que no es alguien fuerte, por eso, este es el momento adecuado para atacar. Pero cuando ya lo tenía en la mira, empezó a dudar. Está seguro que esto es un juego y que esa persona no es alguien real, pero aún así no puede hacerlo. Pero mientras estaba dudando, escucha una voz y justo a su lado pasó una enorme bola de fuego y esta dio directo en el otro jugador, que no pudo hacer nada para poder defenderse y terminó quemándose vivo. Jin miró un poco impactado esta escena, ya que pudo escuchar sus últimos gritos, pero de pronto ve que no queda ni un cadáver carbonizado, y en su lugar apareció un cofre, tal como pasaría dentro del juego. Y siguiendo esta base, en ese cofre deben estar todos los objetos que logró recolectar ese tipo. Pero ahora lo más importante es descubrir de dónde vino ese ataque, y justo cuando se estaba por voltear, a su lado apareció un sujeto. Este tiene una sonrisa bastante arrogante. Dice que no puede creer que alguien tan patético se haya atrevido a robar su objeto, pero a pesar de que nuestro prota estaba solamente centímetros de él, no pudo detectar su presencia, y por eso siguió su camino. Jin se tapó la boca para que no escuche su respiración, y piensa que esta capa es lo mejor que se pudo haber encontrado. Así el otro llegó al cofre y empezó a revisarlo. Jin sabe que este es el mejor momento para atacar, pero aún está indeciso. Siente que los otros jugadores son personas reales y vio cómo alguien acaba de morir justo frente a él, pero si no hace algo, él será el siguiente. Por eso tiene que dejar de lado sus dudas si es que quiere volver a la Tierra. Así, mientras el otro seguía distraído revisando los objetos, algo golpeó su barrera. De inmediato empezó a preparar un hechizo, pero nuevamente otra cosa golpeó la barrera, agritándola aún más. Piensa que si recibe un golpe más, esta se va a destruir por completo y quedará totalmente vulnerable. Por eso lanza una bola de fuego hacia donde vinieron los ataques, pero ahí ya no había nada. Por eso empezó a gritar y le dice que deje de ser un cobarde. Empieza a luchar frente a él, pero nuevamente siente que algo se acerca a una gran velocidad. Pero nuevamente no pudo reaccionar y el ataque destruyó por completo la barrera. Debido a su gran experiencia en este tipo de juegos, Jin empezó a hacer ataques de diferentes direcciones para que no puedan detectar su ubicación. El mago empezó a preparar un hechizo, y cuando estaba para citar el nombre, una daga se clavó en su frente. Así nuestro prota logró producir su primera baja. Jin ni siquiera puede creer lo que acaba de hacer, y en el lugar donde estaba el jugador, apareció otro cofre. Dice que si alguien más logró ver el fuego, esto será un problema, por eso tiene que empezar a farmear rápidamente. Así abrió su espacio y empezó a meter todos los artículos rápidamente, ya que no hay tiempo para poder examinarlos, y tras saquear uno, pasó al siguiente. Lo primero que encontró fue un objeto llamado piedra del círculo. Esto permite al usuario clavar un círculo alrededor de su corazón, y esto le va a permitir usar el maná. Ahí comprendió que esto era de lo que se quejaba el primer sujeto que llegó a este lugar, ya que mientras corría, dijo que si tan solo hubiera tenido un poco de tiempo, podría haber utilizado este objeto. Pero también queda impresionado, ya que gracias a esto, podrá volverse un mago. Por eso decide guardarlo y termina de saquear el cofre entero, ya que no es nada seguro quedarse en este lugar. Y así siguió su camino. Gracias a la capa logró pasar desapercibido hasta llegar a un pequeño pueblo. Ahí se escondió en una habitación y sacó la piedra del círculo, y leyendo detenidamente el sistema, dice que para que el grabado sea efectivo, debe permanecer inmóvil durante 3 horas seguidas, y en ese lapso no podrá usar ningún otro objeto que pueda ocultar su presencia, pero también va a sentir un ligero dolor. Así que decidió usarlo, pero el dolor era más fuerte de lo que decía, y durante todo ese tiempo tuvo que aguantar de silencio para no ser descubierto. Llegó el día siguiente y logró grabar con éxito el círculo de maná. Por eso revisa su estado y ve que su punto de maná aumentó a 30, y ahora tiene 2 clases, la de artista marcial y la de mago.
pero también queda impactado, ya que cuando revisa el número de sobrevivientes, ve que solamente hay 45, y es que en una sola noche fueron eliminados más de la mitad de los participantes, y todas estas bajas fueron ocasionadas por una sola persona. Y es que unas horas antes, en otra zona del mapa, alguien estaba gritando de miedo, y es que en lo alto de los árboles, alguien lo estaba mirando. En su desesperación, este sujeto tropezó y cayó, y temblando, le dice al otro que por favor lo deje entrar en el top 90, ya que quiere regresar a su mundo, y que si lo deja vivir, le va a dar todo lo que acaba de encontrar. Pero el otro solamente sonríe, y empezó a expulsar una gran cantidad de energía. Sin importarle lo que dijo, le explotó la cabeza. Dice que él no quiere ganar, simplemente quiere que todos tiemblen a ver su nombre. Y ahora, volviendo con nuestro prota, este está un poco asustado, ya que más de la mitad de los participantes fueron eliminados en una sola noche, y sobre todo, esto lo hizo una sola persona. Por eso dice que tiene que tener cuidado de no encontrarse con ese sujeto, aunque después piensa que esto puede salir a su favor, ya es que ahora tiene más posibilidades de estar en el top 10, y se pregunta qué tipo de recompensas serán las que van a obtener. Puede que sea dinero, o también todos los objetos y habilidades que obtengan en este lugar se los puedan llevar a su mundo, ya que recordó la noticia que fue eliminada antes de ser transportado a este lugar, aunque tiene que tener bajas esperanzas, y es que hay un asesino eliminando a todos los jugadores, y él podría ser el siguiente. Por eso tiene que prepararse. Así hace una pequeña prueba y se da cuenta de que ahora puede sentir y ver el maná. Y recordando que en uno de los pueblos encontró un libro de magia, lo sacó de su espacio y aceptando las condiciones, el libro empezó a desaparecer y las partículas empezaron a adherir a su cuerpo. Y de inmediato, el hechizo grabado en él empezó a entrar en su cabeza. Así que es tiempo de ponerlo a prueba, y extendiendo su mano, se empieza a acumular el maná, y detrás de sí de Skodan, 4 pequeñas bolas de viento aparecen en las puntas de sus dedos. Él queda impresionado ya que ahora puede hacer magia, aunque al mismo tiempo está bastante decepcionado, ya que esperaba algo más, así que las botas de atrás. Pero de pronto, se produce una explosión que destruyó la mitad de la casa. Esto lo dejó sorprendido, ya que no esperaba que sea un ataque tan poderoso, y definitivamente, esto será algo bastante útil en el futuro. Gwen también se empezó a sentir bastante cansado, y esto es debido a que gastó todos sus puntos de maná al crear ese hechizo, así que tiene que asegurarse de subirlos en el futuro. Luego empieza a analizar el mapa, y se da cuenta de que la zona se empezó a reducir, por eso va a seguir su plan de farmear en las zonas límites, y ahora que fueron eliminados más de la mitad de los participantes, tienen una mayor probabilidad de llegar hasta el final. Y tras ponerse la capucha, empezó a ir al siguiente pueblo, sin darse cuenta de que alguien lo estaba mirando, y este dice que parece un sujeto bastante interesante. Y tras medio día de viaje, llegó a su destino, pero justo afuera de una de las casas había un montón de cofres abiertos, y la sangre estaba repartida por toda la zona. De pronto, sintió una presencia, y de inmediato preparó las bolas de aire, y las lanzó directo hacia una casa, destruyendo toda la entrada por completo. Luego se quedó mirando por un momento, a ver si alguien aparecía, pero tras unos segundos no pasó nada. Por eso pensó que esto se debió al viento, pero cuando el polvo se empezó a disipar, ve que adentro hay una gran cantidad de sangre, y esto quiere decir que hay una persona herida en ese lugar. Probablemente sea alguien bastante fuerte, ya que sobrevivió a pesar de estar bastante herido, y se pregunta qué es lo que tiene que hacer. Primero piensa que debería ir a atacarlo aprovechando que está vulnerable, aunque un movimiento en falso podría sellar su destino. Por eso tienes que pensar en otra cosa. Así que se le ocurre una idea, y se puso la capucha y se empezó a alejar del lugar. Y después de un par de minutos, desde adentro de la casa alguien lanza un suspiro. Este es un jugador que está bastante herido. Dice que logró esconderse justo a tiempo, ya que si lo hubieran atacado, seguramente hubiera muerto, ya que no tiene las fuerzas para poder defenderse. Y tras confirmar que la zona es segura, salió de ese lugar y dice que tiene que empezar a saquear lo más rápido que pueda. Así se agacha y empieza a revisar uno de los cofres. Pero en ese instante, una flecha se le clavó en la cabeza, y en sus últimos momentos, maldice por no haber sido precavido. Así terminó desapareciendo, y el atacante fue nuestro prota, que decidió esconderse en lo alto de un árbol, y gracias a la capucha, el enemigo no pudo detectar su presencia. Pero ahora que lo eliminó, dice que tiene que ir a recoger sus objetos antes de que la zona se empiece a achicar. Pero desde atrás se escucha una voz. Este le dice que parece alguien bastante hábil. Jim maldice por haber bajado la guardia, y rápidamente se empieza a voltear, y ahí ve que es un anciano con unas ropas un poco extrañas. Este le dice que no hay necesidad de tener bastante miedo, ya que solamente está aquí para hacerle un par de preguntas. Un poco nervioso le pregunta quién es él,
Aunque el anciano dice que incluso si se lo dijera, no sabía cuál es su identidad, ya que cada uno de los participantes vienen de diferentes mundos. Esto hace entrar un poco en razón a nuestro prota, y también se siente un poco más aliviado. Pero no es momento de bajar la guardia. Puede que ese sujeto sea diferente a los demás, ya que decidió no atacarlo, pero no puede confiar en alguien que recién acaba de conocer. El anciano le pregunta si ya antes participó en este juego. Jin, confundido, le pregunta qué es lo que quiere decir, y este le dice que lo estuvo observando desde hace bastante tiempo, y se dio cuenta de que se adaptó bastante rápido a este lugar, y seguramente es porque tiene una experiencia en algo similar. Jin se pone un poco tenso con estas últimas palabras, ya que en ningún momento pudo sentir su presencia, pero él le dice que es la primera vez que participa en ese lugar, pero en el mundo del que viene hay algo bastante similar. El anciano queda sorprendido por esto, y le pide que por favor le empiece a aplicar. Nuestro prota le dice que podría hacerlo, pero en este lugar podría ser peligroso, ya que podrían ser emboscados. El anciano dice que tiene razón, así que lo mejor será ir a otro lugar, pero nuestro prota aún desconfía de él y le pregunta si no lo va a matar después de darle toda la información. Pero ignorando su comentario, el anciano lo agarra de la espalda y le dice que puede intuir que seguramente él no lo va a matar, ya que tuvo la oportunidad de hacerlo, pero también que trate de ser lo menos ruidoso posible, y así empiezan a saltar de árbol en árbol a una increíble velocidad, hasta llegar a la parte más profunda del bosque, y en uno de los árboles más altos, decidieron que sería el lugar más adecuado para hablar. Ahí nuestro prota le empezó a aplicar que el juego similar a ese lo hace a través de una pequeña caja, donde solamente usa sus dedos y sus manos, maravillando al anciano, quien dice que su mundo parece ser un lugar mágico. Aunque Jin le dice que solamente es una civilización muy avanzada, el anciano dice que ahora todo tiene sentido, ya que pudo adaptarse a este lugar. También le revela que lo viene siguiendo desde el momento en que él decidió bajar a este lugar. Y nuestro prota ahí se da cuenta de que aquel sonido que escuchó en ese lugar era de este sujeto. El anciano dice que planeaba disfrutar descansando en las montañas durante los próximos 100 días y se empezaría a mover cuando ya casi no hayan participantes. Pero después de mirarlo por un par de horas, lo encontró bastante interesante y decidió observarlo desde entonces. Y al ver que tiene experiencia en esto, seguramente él sabría por qué los trajeron a este lugar. Jin dice que no lo sabe, ya que en su mundo esto solamente se hace para divertir a la gente, y ahí no muere nadie de verdad. Así que no sabe cuál es la razón por la que todos fueron transportados a este lugar. Aunque después de empezarlo por un par de días, llegó a una conclusión, y es que todo esto puede beneficiar a los jugadores. No está seguro de qué manera, pero al morir aquí no lo hacen de verdad, ya que ni bien son eliminados, son transportados a su mundo, y tal vez dependiendo si entraron en el top 90, podrán volver a sus mundos con recompensas. Puede que con los objetos o las habilidades que lograron obtener en este lugar. El anciano dice que no entiende de qué manera les podía beneficiar todas esas cosas, pero Jin le dice que por su vestimenta parece que ha salido de alguna secta del Murin, y por lo tanto tiene muchos seguidores y es bastante reconocido en su mundo. Pero para gente como él que no tiene ninguna función en su mundo, estas habilidades podrían cambiar por completo su vida. Esto hace reír al anciano y dice que mirándolo desde ese punto de vista puede que tenga razón, y así pasaron toda la noche. Ahí Jin empezó a darle consejos sobre cómo obtener los objetos y también cómo mirar sus estadísticas, pero también quedó maravillado ya que el anciano le empezó a contar muchas historias sobre su mundo. Y al llegar el día siguiente, ambos bajan el árbol y dicen que es tiempo de separar sus caminos. Nuestro prota dice que disfrutó mucho haber escuchado todas esas historias, y el anciano dice que como agradecimiento por todos sus consejos, tal vez haya algo que quiera de él. De inmediato nuestro prota le pregunta si hay alguna manera de que le pueda enseñar sus artes marciales, ya que su meta es sobrevivir hasta el final, y si puede aprenderlo, esto sería de mucha ayuda para él. Pero el anciano, con un tono serio, le dice que puede enseñarle, pero tiene que estar preparado para lo peor, ya que su método es tan intenso que puede encontrar la muerte. Aunque al escuchar esas palabras, Jin se queda impactado, pero luego recuerda que están dentro de un juego y dice que aquí no pueden morir realmente. Además, ya los dos están en el top 90. Por eso el anciano empieza a recapacitar y dice que si es así, entonces no habría ningún problema. Entusiasmado, nuestro prota le pregunta qué es lo que tiene que hacer. El anciano dice que primero tiene que comprobar cuánta energía interna tiene, y después de tocarle la cabeza, queda bastante asombrado. Pero esto es por el hecho de que no tiene ni una pizca de ella, matando todas las ilusiones de nuestro prota. Por eso le dice que se siente, ya que de todas formas lo van a probar. Y después de que haya controlado su respiración, le dice que va a sentir un dolor tan intenso que hará que quiera pedir la muerte. Y él simplemente tiene que soportarlo en silencio, y tampoco tiene que moverse un centímetro de ese lugar. Así empezó a sentir como la energía empezaba a ingresar por todo su cuerpo. La brisa del viento parecía cortarlo, y su respiración era como si llenara sus pulmones de lava. Pero en ese estado podía escuchar hasta las pequeñas hormigas que estaban a kilómetros de ese lugar.
hasta que de pronto sintió como un cambio en su interior y en ese instante empezó a gritar. Pero rápidamente guarda silencio, y es que si sigue gritando, otros van a descubrir su posición, y tras un par de minutos soportando este intenso dolor, el anciano le dice que está hecho. Dice que para ser alguien que no está familiarizado con las artes marciales, lo hizo bastante bien, y después de esto, su cuerpo no va a volver a ser el de antes. Como él le dijo que quería ser bastante fuerte en poco tiempo, le modificó su interior, alejando su alma y creando una puerta interna. Dice que en su mundo, todos pueden absorber el ki de manera natural, y todo esto mediante la respiración, ya que el cuerpo está formado por mente, cuerpo y alma, y todos están unidos por el ki, y por eso cuando una persona muere, el ki se empieza a esparcir por todo el mundo. Pero también un pequeño grupo descubrió que se puede absorber el ki de las personas mediante el asesinato, siendo esta la manera más efectiva de volverse fuerte en corto tiempo. Pero este tiene un precio, y es que causa un daño en su mente, y en el peor de los casos podría provocar la muerte. Y él le creó una puerta interna para que pueda absorber el ki de las otras personas. Jin se asusta por eso, y le pregunta si es que va a morir, pero el anciano le dice que no, ya que no contiene ni una pizca de ki interno, y no habría forma de que corrompa su mente. Aunque por seguridad, mejoró sus venas internas, y esto permite absorber una gran cantidad de ki de manera natural, manteniendo el equilibrio en su interior. Y le dice que le hizo esto, ya que la mecánica de este juego consiste en matar personas, y de esta manera podría absorber su ki, pero como se hace con el único motivo para sobrevivir, no habría forma de que llegue a corromperse. Y hasta que termine los 100 días que dura este juego, él se volverá increíblemente poderoso. Pero ya que su trabajo está hecho, es hora de separar sus caminos. Pero antes de irse, nuestro prota le agradece y también le pregunta su nombre. El anciano dice que se llama Han Dong-seok y el arte marcial que le acaba de enseñar se llama Artes Físicas Marciales Blanca. Dice que disfrutó mucho hablar con él y que también aprendió muchas cosas nuevas de ese lugar. Y así, el anciano desapareció en un instante. Jin dice que fue agradable conocer a alguien así en este peligroso lugar y que espera volver a verlo. Pero ahora es tiempo de seguir su camino. Realmente no notó que el anciano los llevó bastante lejos en corto tiempo y por eso le tomó un día entero volver a los límites del mapa, ya que seguirá su plan de seguir farmeando. Y en la noche llegó a un pueblo, donde nuevamente pudo ver una luz en una habitación. Dice que podría ser otro objeto especial, aunque también está la posibilidad de que sea una persona. Pero a estas alturas del juego, ese error solamente lo cometería un novato. Pero nunca está de más mantener la guardia alta. Así cargó la ballesta y empezó a revisar todos los pisos, donde efectivamente descubrió que era una lámpara, y tras buscar por cada rincón de la casa, no encontró ningún objeto especial. Pero el cansancio le empezó a llegar, y es que no durmió nada durante la noche anterior por estar hablando con el anciano, así que aprovechó para poder dormir. Pero su sueño fue tan profundo que durmió como un bebé hasta el mediodía, hasta que de pronto un pequeño ruido lo despertó, y al escuchar atentamente se da cuenta que es la voz de un hombre. Lentamente empezó a agarrar la ballesta, y así la puerta se abrió y entró el jugador. Pero este se sorprende, ya que frente a él estaba Jin apuntándolo con la ballesta. Así dispara, pero el otro reacciona rápido y con su espada logró cortar la flecha. Pero esto no termina. Jin abrió su espacio y de él sacó las dagas y las lanzó con una increíble fuerza. Este usó su brazo para poder bloquearlas, pero también se enfada por esto y dice que cómo se atreve a usar unas armas tan vergonzosas contra él. Pero antes de que pueda reaccionar, nuestro prota se abalanzó hacia él, haciendo que caiga sobre su espalda. Y en el suelo pateó la mano que sostenía su espada, dejándolo totalmente desarmado. Y ahí sacó una flecha. Este empezó a rogar por su vida. Le dice que por favor no lo mate. Luchó bastante para poder llegar a esta posición y no quiere que todo su esfuerzo sea en vano. Pero mientras seguía hablando, nuestro prota lo apuñala en la cabeza y con una mirada seria dice que él también luchó mucho para llegar hasta aquí y no va a tener compasión con nadie. Así, provocó otra baja en el juego, pero esta vez no sintió ni un poco de culpa. Pero cuando apareció el cofre, notó que algo extraño había a su alrededor, una energía de color verde que nunca antes había visto, y esta empezó a adherirse a su mano, y en ese instante, comprendió que se trataba del ki vital del que hablaba el anciano. De pronto, su cuerpo empezó a absorber esa energía a un ritmo cada vez más acelerado, hasta que comenzó a brillar. Entonces hubo un destello. Y así logró absorber por completo el ki. Sintió cómo su cuerpo empezaba a rebosar de poder y se notaba más ágil y liviano que antes. Por eso abrió su ventana de estadísticas y vio que apareció una nueva sección. Y ahora tiene 20 puntos de energía vital. Y por eso volvió a agradecerle al anciano, ya que le enseñó algo bastante valioso.
aunque también la curiosidad lo invadió y decidió revisar cuántos jugadores seguían con vidas, y quedó impactado al ver que solamente quedan 24. Y en ese momento, la lista se actualizó y apareció el nombre de Jin anunciando que había conseguido otra baja, pero justo debajo de él apareció el nombre de Nan Sagot. Y es que en otro sector del mapa, acaba de eliminar a otro jugador, aunque está bastante decepcionado. Dice que pensaba que ese sujeto era especial, ya que lo atacó ni bien lo vio, y se sintió emocionado, creyendo que finalmente tendría una batalla digna, pero solamente terminó ensuciándose las manos. Luego se pregunta cuándo va a acabar este maldito juego. Ya provocó bastantes muertes para poder acelerar el proceso, pero ya han pasado 5 días, y esto aún no termina. Y volviendo con nuestro prota, está desconcertado, y es que no recuerda cuántas víctimas ha logrado ese sujeto, y por eso piensa que debe ser el mejor jugador del lugar. Por eso tiene que evitarlo a toda costa. Y es que apenas logró eliminar a otro sujeto, y además lo hizo porque lo tomó por sorpresa. Pero si se llega a enfrentar a Nan, lo más probable es que vaya a morir. Por eso comenzó a revisar el cofre con la esperanza de encontrar algo útil para poder escapar, pero quedó bastante decepcionado, ya que lo único de valor era una extraña poción, que por el momento no le sirve de nada. Por eso, decidió seguir su plan de mantenerse oculto y buscar los demás objetos especiales. Y así pasó una semana. Nuestro prota se encontraba cazando a los hombres lobos, y gracias a su capa, no fue detectado, y con 2 disparos certeros, logró eliminarlos. Piensa que durante todos esos días, no llegó a encontrar ningún objeto especial, y en cada lugar que iba encontraba estos pergaminos que curan las heridas, los cuales empezó a guardar porque seguramente serán útiles en el futuro. Además, no se encontró con otros jugadores, ya que siguió su plan de moverse únicamente por el bosque. En total, ya pasaron 12 días desde que comenzó este juego, y al llegar a una zona segura, quiso probar algo diferente y extendió su mano hacia el área restringida, ya que quiere saber qué efectos es lo que provoca, y ahí sintió cómo su mano se empezaba a congelar. Ahí entendió que si quedaba atrapado fuera de ese lugar, ni siquiera podría correr. Pero lo que más le sorprendió es que en estos últimos 7 días solamente se produjeron 2 eliminaciones, y ambas a manos de Nan. De pronto, vio como el humo provenía de una zona cercana, y es que en ese lugar se estaba librando una batalla inusual, y es que 9 jugadores se aliaron para poder eliminar al más peligroso de todos, ya que tenían acorralado a Nan Sagot, quien a pesar de su evidente cansancio, los mira con burla. Le pregunta si de verdad se unieron solamente para derrotar a un niño, lo cual considera bastante patético, aunque al mismo tiempo les agradeció de que les hayan ahorrado el tiempo de ir a buscarlos uno por uno. Y después de esto, da un gran salto, pero no para huir. Todos reaccionan bastante rápido y se ponen en posición de combate, pero Nan es aún más veloz y cayó con una increíble fuerza y agarró uno de su cabeza y luego le explotó como si fuera una uva. El terror empezó a invadir a todos los demás, y es que con un solo movimiento acaba de eliminar a uno de ellos, pero dice que esto apenas comienza. Con una increíble rapidez, le cortó el brazo a uno de ellos, usando únicamente su mano. Luego atravesó el abdomen del otro, y el tercero le volvió a explotar la cabeza. Y esto no se detuvo, ya que volvió a estallar la cabeza de otros 2 más. Y lo que comenzó como una emboscada, se terminó convirtiendo en una masacre. Y todo esto, provocado por una sola persona. Nuestro prota quedó impactado por esto, ya que estaba observando la tabla de sobrevivientes, y veía cómo las bajas iban aumentando, y comprendió que Nan era mucho más aterrador de lo que había pensado, y que debe evitarlo a toda costa. Mientras tanto, Nan está completamente cubierto de sangre, pero está molesto por eso, ya que nuevamente esperaba tener una batalla digna, pero todos eran demasiado débiles, y ahora solamente quiere encontrar un lugar para poder limpiarse. Así cayó la noche, y en el lugar de la masacre, apareció alguien más. Es el archimago que apareció cuando todos estaban en la zona de espera, y tal parece que conocía a una de las víctimas, y jura que no va a descansar hasta eliminar al culpable. Y ahora, volviendo con nuestro prota, se movió más lejos de la zona de ataque, y ahora está bastante feliz, ya que solamente quedan 11 jugadores y tiene una mayor posibilidad de entrar en el top 10, pero piensa que no puede estar escapando todo el tiempo, y es que en cualquier momento se puede encontrar con Nan, pero al menos para poder sobrevivir, tiene que encontrar los mejores objetos. Por eso se fue en busca de una enorme mansión que vio en el mapa, ya que en un lugar así, es más que seguro que podrá encontrar objetos valiosos. Así entró cuidadosamente, pero después de asegurarse que no hay enemigos, decidió explorar el lugar, y quedó bastante fascinado por lo enorme que era. Y después de caminar un momento, encontró su primer objeto especial. Esta es una armadura con un enorme poder defensivo. Lo malo es que le falta fuerza para poder equiparla, así que siguió buscando, y no tardó en encontrar el siguiente. Esta es una pequeña botella que puede aumentar en grandes cantidades su energía interna. Lo malo es que tiene que quedarse inmóvil durante 3 horas para poder hacerlo. Pero con esto ya no tendrá que ir matando a otros para poder absorber su energía.
y así podrá volverse fuerte bastante rápido. Pero esto no termina, ya que encontró otro libro de artes marciales, aunque nuevamente tiene que quedarse 3 horas sin moverse. Por eso decide guardarlos, pero mientras mira al suelo, ve que hay una puerta hacia un sótano, y esta desprende una energía un poco inusual. Pero en ese instante, se produce una poderosa explosión, y esta destruyó toda la parte delantera del castillo. Rápidamente, Jin escapó de ahí y buscó un lugar seguro para poder esconderse, pero nuevamente se produce otra explosión. Aunque ahora ya encontró un lugar seguro y empezó a buscar de dónde provenía el ataque. De ahí descubrió que en el cielo flotando estaba el archimago, y debajo de él estaba Nan Sadwon. El elfo dice que está sorprendido, ya que acaba de sobrevivir a uno de sus hechizos más poderosos, y que eso solo demuestra que ganó la batalla anterior sin hacer ningún tipo de trampa. Pero Nan lo interrumpe y le dice que no pierda el tiempo hablando y que ataque de una vez. Esto molesta al elfo y dice que se va a arrepentir de sus palabras, ya que no va a sobrevivir. Pero nuestro prota está bastante sorprendido, ya que acaba de descubrir que el asesino que eliminó más de la mitad de los jugadores en este lugar es solamente un niño. Así, el elfo levantó su bastón y empezó a condensar una gran cantidad de maná, produciendo unos poderosos rayos que empezaron a cubrir todo el cielo. Y cuando todo estaba listo, lanzó el hechizo, y este empezó a caer con una increíble potencia y estaba yendo directo hacia Nan. Sin embargo, él es bastante rápido y logró esquivarlo. El elfo se molesta por esto y le grita que deje de huir como una rata y que venga a atacarlo, tal y como lo hizo como su estudiante. Pero Nan está bastante sorprendido. Al principio pensó que solamente era alguien que hablaba, pero hasta ahora ha hecho ataques verdaderamente peligrosos, y si uno de ellos lo logra impactar, seguramente lo matará. En eso el elfo se cansa del juego y empezó a levantar sus manos hacia el cielo, y así se empezó a condensar una gran cantidad de poder mágico, y está seguro que con este ataque va a derrotarlo. Cuando ya todo estaba listo, lanza una lluvia de rayos, y todos están por impactar contra Nan, pero este, a pesar de estar bastante herido, empieza a esquivarlo uno por uno. Piensa que no puede seguir así, por lo que tras esquivar el último, encuentra una pequeña apertura y da un gran salto, y ya está por atacar al elfo. Así comienza a condensar energía en su mano, pero el elfo ni siquiera se inmuta, y dice que con ese ataque patético no podrá atravesar su barrera. Luego, con un movimiento lateral de su bastón, parte a la mitad del atacante, creyendo que con esto al fin lo derrotó. Pero esto solamente era una distracción, ya que la figura se empezó a desvanecer. Ahí el elfo se da cuenta que fue engañado, y el verdadero Nan logró escapar de ahí. Jin queda bastante sorprendido por eso. Hasta ahora pensó que Nan era el más peligroso de aquí, pero acaba de descubrir a un monstruo aún más temible que él, y el elfo, lleno de ira, empezó a gritar, diciendo que no importa dónde se esconda, él se va a asegurar de encontrarlo, incluso si le toma hasta el último día de este juego. Y así va a poder vengar la memoria de su estudiante. Mientras tanto, Nan resultó bastante herido. Piensa que ese maldito mago lo atacó por sorpresa y que realmente lo sorprendió con lo poderoso que es. Pero también promete que no va a volver a tener una oportunidad como esa, aunque de momento lo mejor es esconderse para poder recuperarse. Y volviendo con nuestro prota, este observó cómo el elfo empezó a descender del cielo y empezó a buscar por toda la zona, y gracias a que está usando la capa, no logró detectarlo. Así pasó un par de minutos, hasta que el elfo frustrado se rinde y se va. Con el camino libre, el prota decide buscar la entrada al sótano, ya que seguramente hay algo muy importante en ese lugar. Y tras unos minutos de búsqueda, al fin lo encuentra. El lugar estaba bastante oscuro, pero gracias a que guardó una de las lámparas que encontró en la cabaña, logró descender con tranquilidad. Tal parece que nadie había venido aquí antes, pero al llegar al fondo, se encuentra con una gran despensa, y esta está llena de carne seca y un montón de barriles de vino. Y esto lo decepciona bastante, ya que esperaba encontrar un objeto muy especial, aunque esto no le viene para nada mal, ya que hasta ahora solamente ha estado comiendo cecina. Así que decide dar su festín, y tras un par de horas, está tirado con el estómago lleno, diciendo que no estuvo para nada mal venir a este lugar, pero ahora es tiempo de dar el siguiente paso. Así abre su espacio y saca el libro de artes marciales, y lo observa detenidamente. Según el texto, contiene la técnica de un maestro que no pudo dejar su legado. Este trató de crear su propio estilo, y después de más de 1000 derrotas, encontró la muerte. En conclusión, es una técnica basura y no vale la pena quedarse inmóvil durante 3 horas por eso. Así que saca el siguiente objeto, un elixir que aumenta todo su ki, aunque duda un momento en usarlo. Y es que recuerda bastante bien todo el dolor intenso que sufrió cuando grabó el anillo de maná, pero la posibilidad de hacerse fuerte en poco tiempo lo convence. Así que decide tomarlo, y de pronto, siente como la energía vital inunda todo su interior. Y esto no se compara para nada con lo que escribió del anterior participante.
Aunque no está sintiendo ningún tipo de dolor, sí siente un gran cansancio y su vista se empieza a nublar. Además, se le hace imposible levantarse, y así pasaron más de 3 horas y logró completar con éxito el entrenamiento. Piensa que no estuvo para nada mal, pero está bastante cansado. Piensa que hoy se encontró con 2 grandes monstruos, que posiblemente son los más peligrosos de ese lugar, y al haber salido con vida de ahí, ya se podría considerar una victoria. Y aprovechando que está en un lugar oculto, decide descansar. Así pasa todo un día entero en ese lugar, y con todo listo, dice que es hora de ir a la siguiente zona. Luego se pone la capucha, pero antes revisa la ventana de sobrevivientes y descubre que uno fue asesinado en la noche anterior y se da cuenta de que ahora hay 10 participantes y se pone contento por esto, ya que contra todo pronóstico logró llegar al top 10. Pero la zona empieza a reducirse y esto lo obliga a moverse. Gracias a toda la nueva habilidad que obtuvo, comienza a desplazarse a una gran velocidad, pero por si acaso, carga la ballesta y la mantiene lista. Pero mientras estaba perdido en sus pensamientos, siente que algo se acerca y justo a su lado cae una enorme bola de fuego. Él logró esquivarla por los pelos, pero ahora está totalmente desarmado. Y cuando voltea a ver quién fue el causante, ve que se trata del poderoso elfo. Y ahora sí están verdaderos problemas. Este dice que detectó movimiento con su magia y pensó que era ese Nan, pero al verlo nota que es una persona que nunca antes había visto. Nuestro prota sabe que no puede cometer ni un solo error frente a ese sujeto, ya que podría significar su final. El elfo le pregunta que si por casualidad no conoce a Nan, y al ver que no responde, dice que tendrá que matarlo, ya que para él es inservible. Jin se pone nervioso y le dice que él no tiene forma de saber dónde está, además no lo conoce. Pero el elfo le dice que ambos tienen la misma energía interna y puede intuir que son del mismo mundo, así que debe conocerlo. Pero en eso, Jin abre los ojos, y es que justo arriba del mago apareció alguien. Este es Nan, y empezó a caer en picada y logró conectar un poderoso golpe, aunque esto solamente le dio en la barrera del mago, quien piensa que ni siquiera pudo sentir su presencia. Pero con una gran sonrisa, Nan dice que ya se recuperó por completo y es tiempo de terminar con esto. Así se prepara y logró conectar otro golpe, destruyendo por completo la barrera. Pero el elfo detiene su avance y le dice que con un ataque tan simple jamás podrá dañarlo. Pero de pronto sintió que algo le perforó la garganta. Y es que Nan creó una cuchilla hecha de energía y con una gran sonrisa dice que ese es un arte marcial que pocos en su mundo logran dominar. Jamás esperó usarla en este lugar y que debería sentirse honrado por eso, ya que lo obligó a usarla. Así introduce su mano en el cuello y luego hace un movimiento lateral, desgarrando su cuello. Le dice que después de esto no podrá recitar ningún maldito hechizo y que ahora ya no es una amenaza. Con su nivel de poder, fácilmente podría haber quedado en el top 5 de este juego, pero ahora se va a arrepentir por haberlo buscado. Y así, hace otro ataque y perforó por completo su corazón. El mago no pudo hacer nada para poder defenderse. Mientras tanto, Jin estaba mirando esto. Piensa que debería agradecerle a Nam ya que apareció justo antes de que lo eliminen. Aunque también, este es el momento para poder escapar, pero quedó inmóvil al ver cómo el poderoso mago cayó de 2 simples ataques. Él parecía ser mucho más fuerte que Nan y terminó en ese estado. Pero en vez de sentir miedo o lástima por el elfo, se empezó a preguntar qué tan fuerte se volvería si logra absorber su energía interna. En eso Nan se empieza a hacer la burla del elfo, ya que ahora está inmóvil y sentado en un gran charco de sangre. Le pregunta que dónde quedó esa actitud arrogante con la que fue a buscarlo, y ahora simplemente parece un cadáver. Y es que él está luchando entre la vida y la muerte. Pero de pronto, empezó a escuchar una voz en su cabeza, y es que con lo último de su fuerza, el elfo utilizó un hechizo de telepatía y le dice que la chica que mató hace unos días era su discípula. Siempre se arrepintió ya que ella fue expulsada de la sociedad de magia solamente por ser una mujer, y desde entonces se arrepintió por no haber intervenido por ella. Puede que no la haya podido vengar como él tenía planeado, pero al menos no se va a ir sin dejarlo intacto. Y es que el cielo se empezó a teñir de rojo, y cuando Nan y Jin miraron hacia arriba, vieron que un enorme meteorito estaba cayendo en picado, y este iba justo hacia ello. Empezando a desesperarse, Nan dice que se aseguró de romper sus cuerdas vocales para que no pueda recitar ni un maldito hechizo. Y entonces, ¿cómo fue que logró hacer esto? El elfo dice que este es un hechizo que solamente un archimago puede lograr, ya que intercambia su fuerza vital para poder realizar este hechizo. Y es por eso que se llama Armagedón. Nan empezó a correr a una gran velocidad desde el punto de impacto, y nuestro prota siguió su ejemplo. La bola de fuego es más rápida, impactó contra el suelo, provocando un gran temblor, y la poderosa explosión se pudo ver desde cualquier zona del mapa. Y alguien que estaba mirando la explosión dice que esto solamente podría ocasionar un archimago, y que es una pena que su vida haya terminado de esta manera. Mientras tanto, nuestro prota logró sobrevivir a esta explosión, pero no lo hizo intacto, ya que recibió una gran cantidad de daño
que apenas puede mantenerse consciente. Así se empieza a maldecir, ya que si no se hubiera quedado para tratar de absorber la energía del elfo, hubiera salido intacto de ahí. Luego abrió el subespacio y empezó a romper uno de los pergaminos de curación, pero estos apenas curaban un poco de sus heridas. Por eso empezó a sacar más y más, hasta romper más de 10. Y ahí se pone feliz de haberlos acumulado, y ahora al menos puede levantarse. Y tras caminar un par de minutos, abre la ventana de sobrevivientes. Allá parece que el elfo fue eliminado, y se arrepiente ya que no pudo absorber su energía. Pero luego ve que no hay el nombre de Nan, y se pregunta cómo logró quedar con vida después de este poderoso impacto. Pero en eso escuchó un grito. Este es el de una persona pidiendo ayuda. Así empezó a buscar desde dónde provenía el sonido, y cuando al fin lo encontró, ve que es Nan, y este quedó con los brazos y piernas completamente destruidos, y en su boca tiene un pergamino de curación. Pero este maldice ya que no lo puede romper por ninguna manera. Nuestro prota se impresiona de que al menos haya sobrevivido después de esa enorme presión, así que se empieza a acercar hacia él. Nan lo logra ver y de inmediato le dice que rompa el pergamino por él. Pero Jin le dice que lo conoce muy bien, ya que siempre se preguntaba qué tipo de sujeto era el que ocasionaba toda la muerte de los jugadores, y que siempre pensó que él ganaría este juego. Pero es una lástima que termine así. Desesperado porque sabe lo que viene, Nan le dice que si lo ayuda por esta vez, él lo va a convertir en el ganador. Él no tiene ninguna intención de ganar este juego, pero sin importarle lo que dice, Jin empezó a sacar una espada de su espacio, ya que piensa que si obtiene todos sus objetos y además toda su energía vital, seguramente se va a volver más poderoso. Así se empieza a preparar para atacar, mientras en su cara se dibuja una siniestra sonrisa. Al ver esto, Nan le dice que se detenga. Seguramente hay tipos más poderosos que él allá afuera, y él puede ayudarlo a derrotarlos. Además, no genera nada matándolos, ya que sus artes marciales las aprendió en otro lugar, y él no recogió ningún objeto de ese lugar. Pero nuevamente Jin sonríe, y le dice que al menos debería conocer el nombre de la persona que lo va a acabar. Él se llama Jin Seung-woo, y fue un placer conocerlo. Mientras el otro todavía seguía rogando por su vida, Jin perforó su cabeza, aunque luego cierra los ojos, ya que la apariencia de niño que tiene lo hizo sentir un poco culpable. Pero eso desapareció en el instante que abrió los ojos, ya que vio como una gran cantidad de energía vital se empezó a adherir a su cuerpo, y esto es casi la misma cantidad que consumió del elixir de la noche anterior. Pero esto no termina, ya que los últimos sobrevivientes estaban viendo la ventana de bajas y vieron como Jin acaba de matar a Nan, el cual todos pensaban que era el más fuerte de este lugar. Pero ahora que ya no está, va a empezar la verdadera masacre por obtener el primer puesto. Y ahora, volviendo con nuestro prota, él se está impresionado por la gran cantidad de energía que tenía Nan, y después de absorberlo por completo, mira el cofre y decide revisar a ver qué objeto tenías guardado este sujeto, aunque sus esperanzas son bajas, ya que él mismo dijo que no recolectó nada, y por su tipo de atuendo tal parece que decía la verdad. Pero al abrirlo, se lleva una gran sorpresa, y es que solamente había anillos de grado épico, los cuales aumentan la fuerza, la agilidad y había 2 que aumentaban la resistencia a la magia, y es por esta razón que pudo sobrevivir al último ataque del elfo. Y al ponérselos, sintió rápidamente el cambio en todo su cuerpo. Es por eso que abre la ventana de estadísticas, y ve que todos sus puntos aumentaron de golpe. Él se pone muy feliz por esto, ya que esto aumenta en gran medida todas sus posibilidades de sobrevivir hasta el último día. Pero también descubrió que había otros libros de artes marciales y los guarda para cuando tenga la oportunidad de aprenderlos. Pero luego se queda quieto, y es que puede sentir que alguien se acerca, y de repente recibe un ataque directo de una bola de fuego, y es que de detrás de él había alguien que se acercó lentamente. Este le dice que no debería distraerse mientras se está farmeando. Puede que él haya eliminado a Nan, pero si cayó con este simple ataque, quiere decir que lo derrotó por pura suerte. Pero cuando el humo se empieza a disipar, ve que nuestro prota está intacto. Y esto es debido al anillo que acaba de obtener, y el otro empieza a entrar en pánico, y es que Jin se empezó a acercar lentamente hacia él. En su desesperación le dice que se detenga, ya que el ataque anterior fue uno de los más débiles que puede hacer, y si no quiere salir dañado, es mejor que se vaya hasta atrás. Pero nuestro prota no tiene intención de hacerlo. Por eso el otro desata su poder, el cual volvió a dar directo en él, pero nuevamente no tuvo efecto. Y mientras aún estaba envuelto en llamas, Jin empieza a preparar su ataque, y conecta un poderoso golpe. Y esto hace volar unos cuantos metros hacia atrás a ese sujeto. Aunque esto también lo dejó bastante presionado, ya que su aumento de fuerza fue descomunal, y para impresionarlo más, solamente bastó esto para eliminar a ese sujeto. Aunque puede que empiecen a aparecer los demás, ya que ahora no está el más peligroso del mapa, y se va a desatar una guerra. Y esta noche parece que va a ser la más larga desde que llegó a este lugar. Y cuando se estaba moviendo de ahí, nuevamente se impresiona, ya que su aumento de velocidad fue descomunal, y ahora piensa que puede igualar al anciano. Y después de correr un par de horas, se quedó en lo alto de un árbol. Pero de pronto, escucha que alguien dice su nombre. Y cuando busca de dónde proviene,
Ve que hay un sujeto balanceando una enorme espada. Este dice que se llama Stanko y que tiene que venir a enfrentarlo frente a frente, como lo haría un verdadero hombre. Aunque también empieza a llamar a los demás y los llama cobardes por estar escondidos. Pero de pronto, siente que algo se acerca, y así levanta su espada y logró bloquear un ataque. Es en el mismo árbol donde está nuestro prota. Había alguien parado. Este es el elfo Yurarkana, aunque este queda un poco asombrado, ya que el sujeto de abajo parece conocerlo. Por eso le pregunta de dónde sabe su nombre. Este le dice que es un mercenario, y en su gremio, todos conocen al elfo que nunca falla en dar en su objetivo. Aunque como son del mismo mundo deberían aliarse, e ir a matar juntos a ese tal sujeto llamado Jin, ya que seguramente también tiene como objetivo ganar este juego, y él podría ayudarle con eso. Al escuchar esto, el elfo baja del árbol, y están frente a frente. Ahí este se presenta, y le dice que se llama Stanko, y en su gremio, eres un mercenario de alto nivel, y que seguramente no se va a arrepentir de haberse aliado. Pero en ese instante, este se prepara para atacar. Dice que fue un tonto al creerse toda esa mentira, y ahora no podrá detenerse, ya que sabe que los elfos necesitan distancia para poder realizar un ataque. Pero justo cuando estaba balanceando su espada, algo le perforó la cabeza. Y es que el elfo ya estaba listo para esto, y solamente estaba jugando con él. La mayor prioridad en este momento es encontrar a ese sujeto llamado Jin, pero nuestro prota descendió lentamente del árbol y se escondió detrás de unos arbustos. Luego extendió la mano para así poder absorber la energía vital. Pero después de dar unos cuantos pasos, el elfo se voltea y mira en dirección a nuestro prota. Este se quedó completamente congelado y piensa que lo acaba de descubrir, aunque esto debería ser imposible, ya que está usando la capa. Pero por precaución, detuvo su respiración. Y tras un par de minutos, descubrió que la intención del elfo era simplemente voltearse para ver qué había en el cofre, pero dice que seguramente ese sujeto tenía muchas cosas sin valor, así que sigue su camino. Nuestro prota se siente aliviado, aunque piensa que hay algo extraño en él, y parece que estaba fingiendo. Pero ahora está seguro que ese sujeto va a ser su oponente final. Y tras esto, la zona se empezó a reducir con mayor velocidad, por eso decide adentrarse un poco más a toda velocidad, y es que ahora solamente quedan 6 sobrevivientes y faltan 87 días para que termine ese juego, y piensa que mientras menos sobreviviente haya, más rápido se empezará a reducir la zona. Pero mientras iba corriendo, ve que hay alguien parado en el centro de un prado. Por eso se detiene y busca un lugar donde esconderse, ya que si empieza a luchar contra uno, llamará la atención de los demás. Pero de pronto, escucha un sonido, y cuando voltea a mirar, ve que hay una gran cantidad de flechas que van directos a él. Rápidamente reacciona y de un salto logró esquivarlas, pero se pregunta que esto es demasiado raro, ya que ese ataque fue lanzado directamente hacia él, y además la figura parada en el prado acaba de desaparecer. Él llega a la conclusión de que esto es una trampa para Mei, pero esto debería ser imposible, ya que está usando la capa que oculta su presencia. Pero de pronto, de que en el cielo se forman otros hechizos, y estos nuevamente van hacia él, pero debido a que son más que antes, le será muy difícil esquivarlos. Por eso se prepara y empezó a acumular una gran cantidad de energía. Dice que es la primera vez que va a probar esto, y no está muy seguro de que el arte marcial del puño invencible sea efectivo, pero no tiene nada más que perder. Así que cuando las flechas ya estaban cerca, enfundado con una gran cantidad de energía interna, choca contra las flechas, logrando disipar el hechizo. Jin se queda sorprendido por esto, ya que este ataque resultó ser más fuerte de lo que pensaba, pero no es tiempo de quedarse esperando, así que da un gran salto, y es que tiene que localizar a su enemigo, y mientras está examinando la zona, ve que hay alguien escondido detrás de un árbol. Y al ver que lo detectaron, este le pregunta cómo hizo para poder neutralizar su ataque, ya que usó todo su maná para crear un hechizo más poderoso, y así ganar rápido la pelea. Pero mientras estaba hablando, alguien lo apuñala desde atrás y la espada lo atravesó por completo. Confundido, pregunta cómo pudo pasar esto, ya que en ningún momento pudo sentir su presencia. Pero el atacante le dice que debió haber reservado un poco de su maná para así crear un hechizo de detección. Y es que como es un asesino profesional, por su presencia es algo demasiado fácil. Así logró eliminarlo. Y ahora, solamente quedan 5 sobrevivientes. Nuestro prota bajó del cielo y este le pregunta si él es Jin. Nuestro prota le pregunta cómo sabe su nombre. El asesino dice que él es el más famoso de ese lugar, ya que eliminó a Nancy Kwon, y no hay forma de que los que estén aquí no lo puedan reconocer, ya que en algunas ocasiones se han enfrentado, y es el único al que no pueden reconocer. Además, está más que seguro que todos empezarán a ir tras él, y mientras saca sus armas, dice que él nunca ha dejado escapar a ninguno de sus objetivos. Así se lanza tras él, y nuevamente vuelve a preparar el mismo ataque que antes, pero este sujeto es más rápido, y a una gran velocidad, logra hacerle una gran cantidad de cortes por todo su brazo, dejando impactado a nuestro prota.
Pero el asesino también está impresionado, ya que su cuerpo resultó ser más resistente de lo que esperaba. Aunque Jin dice que está en problemas, ya que si no hubiera vuelto su cuerpo con energía, él había sido partido a la mitad. Además, no tiene que bajar la guardia, ya que hasta ahora solamente ha enfrentado a magos y eliminado a otros haciendo ataques sorpresa, y no tiene experiencia en combate frente a frente, y sobre todo con alguien de tipo asesino. Así el otro se empieza a preparar, y dice que con este ataque pondrá fin a su vida. Y de repente, su presencia se empezó a desvanecer, y rápidamente apareció al lado de Jin, y así hizo un gran corte, partiendo la mitad de nuestro prota. Pero luego queda sorprendido, ya que esto era una ilusión, y mientras estaba tratando de localizarlo, Jin aparece desde atrás y agarra sus dos manos, y gracias al gran aumento de fuerza que tuvo con los anillos, este no puede liberarse. Ahí con un poco de sarcasmo, le recuerda sus palabras, diciendo que él dijo que nunca antes había dejado ir a un objetivo y ahora está aquí sin poder moverse. Luego aprieta más sus brazos, quebrándolos por completo. En su desesperación, este le dice que ambos deberían aliarse, ya que él podrá ayudarlo a eliminar a los demás participantes, pero sin importarle sus súplicas, Jin pone su pierna a su espalda y lo termina partiendo a la mitad. Así logró eliminar a Otto, y ahora solamente quedan 4 sobrevivientes. Luego de esto, absorbió la energía interna de los dos y empieza a usar los pergaminos de curación que tenían en sus cofres, y debido al gran ruido que hicieron en esta pelea, debe moverse rápidamente. Pero mientras aún estaba revisando los cofres, encuentra un libro especial, y es que este permite crear una copia casi real de uno mismo, y depende de la cantidad de energía interna que se tenga, la copia podría ser tan fuerte como la original. Pero mientras estaba distraído, una flecha le rozó la mejilla, y es que nuevamente no pudo detectar la presencia. Pero si este es el ataque de una flecha, solo quiere decir que es el elfo que vio antes. Pero de repente, sintió una gran cantidad de maná lleno hacia él, y es que desde arriba está cayendo un gran pico de hielo. Este es un hechizo que nunca antes había visto, pero ya es muy tarde para poder esquivarlo. Por eso nuevamente prepara su ataque de antes, impregnando con una gran cantidad de energía interna, golpea el pico de hielo, destruyéndolo por completo. Pero esto aún no termina, y es que desde atrás, alguien trató de apuñalarlo. Rápidamente logró esquivarlo, y cuando voltea a mirar, se da cuenta de que cayó en una emboscada, y es que los 3 jugadores se acaban de aliar para poder eliminarlo. Y al ver los títulos que tienen arriba de sus nombres, parece que no va a ser una lucha para nada fácil, y se pregunta si podrá salir vivo de esto.